Vamos a empezar hablando del precio porque es lo que la mayoría está comentando en Twitter, en otras redes sociales como Telegram. Y vamos a comenzar con los mínimos crecientes, máximos crecientes que nos marca el gráfico. Ahora mismo tenemos un nuevo máximo con respecto al 30 de julio y el RSI está dejando también un nuevo máximo. MACD en convergencia alcista y por lo tanto es una posible zona de cambio de tendencia. Al llevar esta acumulación tendríamos un target de la W que vamos a marcar para poder saber dónde habría que tomar beneficios, aunque ya sabéis, habría que recoger beneficios antes del target. El target es bastante amplio, nos llevaría en torno al 0,57, pero como siempre, recordad que la tendencia manda y la tendencia sigue siendo ampliamente bajista. Por mucho que hayamos tenido aquí un mínimo y un máximo creciente, tenemos todavía mucho máximo decreciente remontándonos hasta 2021, incluso hasta 2018, 2017, 2018, tenemos todavía máximos decrecientes en macro. Dicho esto, vamos a comentar qué ha sucedido con Ripple, qué está sucediendo a nivel de divisas, a nivel de los productos que tiene Ripple, que tiene la empresa. Lo primero de todo, como ya sabéis, Ripple es una empresa de gestión monetaria y no podemos llamarla banco, pero está muy cerca de ser un banco. Y cuando digo gestión monetaria, me estoy refiriendo a todo lo que tiene que ver con tipos de cambio, todo lo que tiene que ver con enviar dinero y por eso es una cuestión compleja. Porque si decimos es un banco, vale, ya sabemos más o menos que es un banco, pero Ripple no llega a ser un banco como tal, sino que facilita transacciones, facilita financiación y facilita tipos de cambio. Dicho esto, vamos a comentar qué son los corredores y por qué es tan importante entender que hace falta mucho volumen entre XRP y los distintos partners. Es decir, entre XRP y monedas como el dólar, como el euro o como el yen. Vamos con los pares que dispone CoinMarketCap en su plataforma y como vemos hay bastante abundancia, sobre todo si nos vamos a la mitad de la tabla, donde vemos que, por ejemplo, hay muchos pares con la libra esterlina, hay pares contra el yen, hay pares contra Bitcoin, contra varias monedas. Esto también sucede con Bitcoin, sucede con Ethereum, sin embargo, nos guste más o nos guste menos, Ripple está impulsando ese cambio, está impulsando ese tipo de colaboraciones. De hecho, por ese motivo vemos que hay fricciones con la SEC. Y concretamente en cuanto al juicio, sabemos que ahora mismo se está desarrollando el juicio sumario, es decir, se está desarrollando la fase de intermediación directa de los jueces para tomar una decisión. Hasta ahora han estado decidiendo en torno a cómo poder llegar a tomar la decisión, es decir, informándose, y ahora ya están en fase de decisión. Si actualizamos la página veremos que el precio ha subido un poquito y en general deciros que muchos están hablando de XRP porque podría haber un acuerdo, pero vamos, llevamos 2 años hablando de un posible acuerdo y yo no creo que vayan a llegar a un acuerdo. Considero que es muy probable que antes vayan a por una serie de regulaciones y una serie de restricciones hacia ciertas ventas. Por ejemplo, no podéis vender XRP desde Ripple a minoristas, vale, ya no lo hacen. No podéis vender XRP a empresas que no vayan a trabajar con XRP para crear los corridors, ¿vale? Aceptamos esa moción, aceptamos que haya ciertas restricciones. Pero sí que debo de deciros desde México, que es donde estoy actualmente, que el hecho de tener corridors facilita el tipo de cambio entre el euro y cualquier otro tipo de moneda. Por ejemplo, el peso mexicano o la libra esterlina. Concretamente vemos esta noticia en la cual hablan del corridor, que sería algo así como la línea de trabajo entre las distintas monedas o entre los distintos participantes de un mercado. Si tenemos volumen de negociación suficiente, volumen que vamos a medir en CoinMarketCap, por ejemplo,
es posible que la ejecución sea buena. Cuando hablo de ejecución, me estoy refiriendo a que no perdamos poder adquisitivo por cambiar varias veces la misma moneda. Por ejemplo, si utilizo XRP para comprar dólares y después vuelvo otra vez a XRP para comprar yenes o para comprar euros, que minimice ese impacto sobre el precio, que no me cueste mucho cambiar XRP por otra moneda. Y depende de varios parámetros, entre ellos si el exchange me cobra más o menos comisión, pero también depende directamente del número de transacciones que se vayan a ejecutar en un periodo de tiempo. Concretamente tenemos el won coreano y tenemos también Bitcoin, euros y dólares. También tenemos el yen japonés y por lo tanto ahí es donde está la magia de XRP. Si hay volumen de negociación suficiente, va a ser posible que el tipo de cambio sea ajustado. Y para que entendáis qué idea hay detrás de ODL, detrás de los productos de Ripple, es facilitar el tipo de cambio entre las distintas monedas, pero sin necesidad de que haya que estar en un rango de volumen determinado. Porque básicamente es lo que tenemos en pantalla. Si estamos en un rango de precios y en un rango de volumen muy concreto, concretamente, por ejemplo, en Binance, si estamos moviendo entre 3 y 4 millones, estaríamos dentro del margen. Y con 4 millones ya empieza a empeorar la ejecución. Es cierto que cuando hablamos de un mercado abierto, un mercado que interopera muy bien, como es el caso de los exchanges cripto, no es tan problemático mover pequeñas cantidades. Pero cuando lo estamos haciendo con tarjetas de débito o con envío de dinero al país de origen, es decir, cuando hablamos de remesas, ahí es donde entra el problema del tipo de cambio minorista, porque nos están cobrando una comisión y además la ejecución de esa divisa o de ese cambio de divisa no es tan bueno. Entonces estamos perdiendo tanto por comisiones como por la ejecución del tipo de cambio. Como habéis visto en muchos aeropuertos o en varias casas de cambio, hay una variación entre el tipo de cambio que te están ofreciendo en el aeropuerto y el que te ofrece un banco o el que te ofrece una casa de cambio que está en una zona concurrida. Ese tipo de problemas son propios de cambiar divisas entre mercados que no tienen mucha relación. El dólar y el euro tienen relativamente conexión, pero cuando hablamos del won coreano para comprar pesos mexicanos o para comprar cualquier otra moneda, ya es más complicado. Es frecuente cambiar a dólares y hasta ahora el dólar ha sido la forma de cambio para poder ir a otras monedas. Sin embargo, ahora está cambiando, no solo con XRP, también con Bitcoin, también con Ethereum y también con BNB. De hecho, son 4 de las más importantes en cuanto a moneda puente, en cuanto a activo puente. Y como vemos, continuamente están sacando corredores de ODL, que son básicamente programas para crear volumen, para que se compre y se venda XRP y se genere un volumen lo suficientemente grande como para que si llega una ballena a comprar XRP o a vender XRP, no mueva el precio. Esto mismo nos pasa en todas las monedas, en todos los activos y por lo tanto es algo a tener en cuenta. También hay que tener en cuenta que Jeff McCaleb ha dejado de vender y por lo tanto esa presión vendedora se ha reducido. Si nos vamos al gráfico de XRP contra Bitcoin, que en este caso es desde mi punto de vista lo más interesante, sí que ha roto una resistencia que venía siendo histórica muy fuerte. Aquí la vemos, todavía no ha confirmado que fuera un soporte, cosa que sí que hizo con el dólar, lo hemos visto en las últimas horas, y aquí hemos visto históricamente una resistencia significativa. Concretamente, desde octubre de 2021 tenemos una resistencia histórica que de momento se está rompiendo con este nuevo máximo. También es verdad que cuando tenemos este tipo de resistencias suele haber un pullback y desde el pullback ya seguir
la subida, pero sin pullback no hay paraíso, ya sabéis. Además, el hecho de que esté subiendo XRP sola no me genera mucha confianza porque me gustaría ver una subida conjunta con Bitcoin. Por lo tanto, también advertir en ese frente y vamos a seguir comentando la actualidad, vamos a seguir hablando del juicio, que es cierto que podría acabar en noviembre. Desde mi punto de vista, acabaría con una resolución judicial. Acabaría con uno de los jueces determinando si, por ejemplo, Ripple tiene que pagar por haber emitido una security, que no creo que haya sido el caso, no creo que hubiera un contrato de inversión explícito. Y además, lo interesante de la última publicación es que han dicho desde Ripple explícitamente que el contrato de inversión que se habría firmado sería un contrato de inversión. No se inferiría que es un contrato, sino que habría sido un contrato. Esto lo comenta Hogan en sus vídeos de YouTube. Os animo a verlos si os animáis, si queréis profundizar más en el asunto, porque efectivamente, cuando firmas un contrato, no supones que has firmado un contrato. Ahí es donde creo que Ripple está ganando mucha fuerza y la SEC básicamente no es capaz de conseguir que los expertos argumenten que Ripple es la principal fuerza de acción y que solamente depende de Ripple el precio de XRP. Hemos visto que sí puede depender en algunos casos, por ejemplo, Ripple saca un producto o demandan a Ripple, pues ahí ya tenemos un problema. Y hay una correlación, pero está mucho más correlacionada con Bitcoin, con Ethereum y con el mercado cripto en general que con la acción de Ripple, que también ha tenido sus fluctuaciones. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya digo, comentar que no hay todavía un patrón súper claro en cuanto a tendencia. De hecho, si nos vamos a gráfico de semanal, nos encontramos con máximos decrecientes, mínimos decrecientes. Además, desde hace mucho tiempo. Incluso desde 2021, desde 2020, vemos estos máximos decrecientes y todavía queda mucho terreno por recuperar. El máximo histórico contra Bitcoin está en los 22.000 satoshis, por lo tanto todavía quedaría mucho por ganarle a Bitcoin, y contra el dólar sería una situación muy similar. Contra el dólar estaríamos todavía muy lejos del máximo histórico, bastante lejos del máximo histórico, y por eso hay que moderar las expectativas y hay que asumir que muy probablemente todavía quede mucho para ese cambio de tendencia. Sí que es cierto que todavía vemos fuerza, vemos que entró fuerza compradora, también es verdad que tuvo un rechazo enseguida y continuó la subida. Hay quien dice que ya va a haber acuerdo e incluso hay quien dice que Ripple va a perder el caso. Y es cierto que puede que ganen parte del caso, puede que ganen el hecho de poder seguir vendiendo a partners estratégicos, el hecho de que no era un contrato de inversión y que XRP no es una security, no constituye un contrato de inversión, y podríamos ver en esos supuestos un relistamiento en los exchanges de Estados Unidos. También es cierto que podría considerarse una security en el pasado, es decir, que se hubiera comercializado como una security y que ya no lo sea. Hay varios puntos que no están claros y desde mi punto de vista es cierto que se estuvo comercializando con una orientación de revalorización. De esto va a valer más. Entonces ahí también cuidado, porque no es tan fácil defender esa posición o defender ese supuesto. Sí que tienen a expertos que están trabajando muy bien en ello y por lo tanto yo estoy tranquilo porque están gastando mucho en la defensa de su caso y veamos qué acaba sucediendo. También han presentado sus alegaciones tanto el CEO como el director ejecutivo, tanto Brad Garlinghouse como Chris Larsen, y por lo tanto veamos qué sucede en los próximos días, en los próximos meses. Insisto, hacia noviembre creo que vamos a tener una resolución, pero esto se va a alargar por muchos meses, por muchos años. Incluso me han llegado a decir que Ripple podría perder una parte del juicio y que recurrieran en instancias superiores y alargarse todavía más. Estamos en una industria naciente y estamos en una industria en la que el poder actual no quiere ceder terreno.
¿Y quién no quiere ceder terreno? Todos los que están acostumbrados a utilizar el tipo de cambio a su favor y cobrar comisiones abusivas. Esos no quieren que Ripple esté ahí, ni que Ethereum esté ahí, ni que Bitcoin esté ahí. Entonces, ese es el problema de verdad, que hay mucha gente queriendo cobrar comisiones y queriendo cobrar tipos de cambio abusivos. Y contra eso es contra lo que luchan plataformas cripto, exchanges, etc. Concretamente, hoy estamos hablando de Ripple, pues Ripple está luchando contra ellos. También podríamos buscar teorías de la conspiración, ¿no?, en torno a qué planes hay desde el World Economic Forum y demás, pero eso lo dejamos para otro momento y preferiría no tratarlo en el canal. Lo podemos tratar en Telegram o en una conversación más fluida, pero ya sabéis que en YouTube procuro mantenerme en la narrativa de explicar y de tratar de contar todo de forma objetiva, dando un poco mi opinión, pero principalmente de forma objetiva. Un abrazo a todos, os animo a suscribiros. Si no estáis suscritos, nada de lo que he comentado constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión. Ya sabéis que teóricamente no hay que perseguir un más 11%. En todo caso, habría que vender en un más 11%, recoger beneficios, esperar un pullback. Ya sabéis que sin pullback no hay paraíso. Podríamos buscar, por ejemplo, la zona del 0.39 como un pullback, incluso un poquito más abajo, 0.38, 0.37, para entrar desde una posición de fuerza, pero ya sabéis, lo de perseguir velas verdes no suele ser una buena idea. De hecho, si nos vamos al gráfico de 4 horas, sí que estamos viendo volumen. De hecho, el volumen está siendo espectacular. No habíamos visto nada igual desde el 17 de septiembre. El 17 de septiembre también hubo bastante volumen y, por lo tanto, es una buena noticia o es una fuerza que está ahí, pero ya sabéis, sin pullback no hay paraíso. Nos vemos en el próximo, un abrazo a todos, también nos vemos en Telegram, gracias por suscribiros y dejar vuestro comentario debajo en la caja diseñada para ello.